Hace 2 semanas, cuando prediqué de la doble predestinación, os comenté que hoy, con la ayuda de Dios, gracias hermano, hoy con la ayuda de Dios seguiríamos con esta doctrina bíblica y eso es lo que vamos a hacer. La predicación de hoy sería la tercera predicación basada en la petición explícanos esta parábola. Y con la ayuda de Dios habrá una cuarta y quizá última parte de esta miniserie el siguiente domingo, si nuestro Señor así lo permite y así lo encamina en su providencia. Explícanos esta parábola. Es la petición que los discípulos le hicieron a Jesús después de haberle oído pronunciar las dos parábolas que encontramos en el texto de Mateo, capítulo 15, del versículo 10 en adelante, de 10 al 15. Enseguida daremos lectura a ese texto. Esta petición de los discípulos ha sido nuestro punto de inicio de esta miniserie de predicaciones, esta miniserie de mensajes, y es también nuestra petición, porque nosotros también queremos, o por lo menos debíamos querer, entender o profundizar sobre toda la doctrina de Dios, pero en este caso especial sobre la doctrina de la doble predestinación. Quisiera que recordemos lo que hemos visto en el mensaje anterior en forma de definición de esta doctrina. Se le llama doble predestinación porque a los salvos Dios los predestinó para salvación y a los que se condenan Dios los dejó que sigan sus deseos, que es equivalente a ser predestinados a la perdición. La diferencia es que en el caso de los predestinados para salvación, Dios se implica personal y activamente, mientras que en el caso de los predestinados para perdición, Dios es pasivo, si podríamos decirlo de esa forma, porque Él no los empuja o no los anima para que vayan a su perdición, sino que simplemente los deja actuar según su estado natural pecaminoso. Hoy miraremos qué relación tiene esa parábola que Cristo dio con respecto a ese grupo de escribas y fariseos con la doctrina de la doble predestinación. Y esto lo veremos en el paralelismo entre nuestra parábola y la del trigo y la cizaña. Y luego veremos la base bíblica de esta doctrina en el Evangelio según Juan. Así que iniciamos ya primero con la lectura del texto que vamos a abordar. El hermano ya leyó, ya le pedí que lea el texto de Marcos y ahora nosotros daremos lectura al texto de Mateo. Mateo capítulo 15, del versículo 10 al versículo 15. Esperaré unos segundos para que todos encontréis. Mateo 15, del 10 al 15. Dice así el texto sagrado. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondiendo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Esa petición que Pedro hace es la base
de nuestra miniserie de estudios. Queremos también nosotros entender esa parábola. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, y dejadlos? Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero antes de entrar en la explicación del paralelismo entre nuestra parábola y la del trigo y la cizaña, porque dije que veo un paralelismo, son dos parábolas casi idénticas, esa parábola y la del trigo y la cizaña. Antes de entrar en la explicación de esa, me gustaría que hablemos un poco de la respuesta que Jesús dio a los fariseos cuando estos le acusaron de que sus discípulos comían con las manos impuras según el ritual. Y me refiero a un aspecto que todavía no hemos abordado, aunque ya se ha hablado varias veces de ese texto, y eso pues confirma una vez más lo que nuestro pastor nos decía, que la Biblia es un tesoro tan lleno de bendiciones, de enseñanza, que de un solo texto se podría predicar un montón de veces, muchísimas veces, porque en un texto no hay solamente la enseñanza central, sino que se pueden sacar muchas enseñanzas para nuestro provecho. Entonces, ahora me refiero a un aspecto que todavía no hemos abordado, es decir, el hecho de que Jesús no se disculpa por la conducta de sus discípulos. He intentado imaginarme cómo reaccionaría un líder religioso en nuestros días en una situación así. Imaginaos que viene una comisión de la religión principal de la nación y llama la atención a un pastor de una iglesia pequeña. He tratado de imaginarme en nuestros días cómo reaccionaría en general ese líder de esa iglesia pequeña. Y creo que la respuesta en general habría sido algo así: respetados fariseos y escribas, por favor, no tengan en cuenta el error de mis discípulos, porque aún son tiernos, todavía no han crecido lo suficiente, pero quiero asegurarlos, apreciados fariseos y escribas, que mis discípulos cometieron este error por ignorancia y no por el afán de ofenderles a ustedes ni a su respetable tradición ancestral. De hecho, si han observado, no todos de los discípulos han incumplido esa norma, sino solo algunos, los más tiernos. Así que por favor, no los tengan en cuenta. Pero aparte de eso, no se preocupen, yo hablaré con ellos y les explicaré que no deben ser ofensivos, ni aun en cosas que desconocen, que no deben ser piedra de tropiezo para nadie. Y aparte de eso, me encargaré de darles una reprimenda y un castigo ejemplar para que no vuelvan a incurrir en eso. Es lo que se espera a una respuesta, como una respuesta políticamente correcta en nuestros días. Si alguien de un alto cargo viene y te hace una queja, te presenta una queja, no entrar en una discusión, en una polémica, sino intentar suavizar el asunto y salir de ahí para no provocar un enfrentamiento, una pelea. Pero, lejos de disculparse o de explicarle a los discípulos que no deben provocar un enfrentamiento innecesario por su conducta inapropiada, inmadura y descuidada, Cristo ataca el principal y verdadero error grave de conducta, que no era el de no lavarse las manos ritualmente antes de comer, sino el de aparentar ser muy rigurosos en la religión mientras invalidaban los mandamientos de Dios. Ese era el principal problema. Estos escribas y fariseos habían distorsionado la religión judaica tal como se las había dejado Dios por medio de los profetas, y se habían inventado una nueva religión basada no en los mandamientos de Dios tal como Él los dejó,
sino que distorsionaron esos mandamientos y le añadieron los mandamientos establecidos por sus maestros de antaño. Y ahora, cuando el mismo Dios bajó a la tierra y tomó cuerpo de carne y demostró su identidad divina por medio de señales que nadie jamás había hecho y por medio de su enseñanza santa y brillante, ahora, cuando tenían a Dios hecho hombre delante de sus ojos, endurecieron su corazón para no creer en él, cegaron sus ojos para no ver y taparon sus oídos para no oír, y así rechazaron a Cristo. Estos fariseos y escribas habían venido de Jerusalén no para oír la enseñanza cautivadora de Cristo. No vinieron para comprobar si los rumores de los milagros que hacía eran falsos o eran ciertos. Tampoco comprobaron, ni estudiaron, ni indagaron si las profecías del Antiguo Testamento se cumplían o no en Cristo. Y así, con todas esas informaciones, poder juzgar con justo juicio con base en las evidencias que tenían delante de sus ojos. No. Estos escribas y fariseos habían venido de Jerusalén con la sentencia ya determinada. Para ellos, Cristo era un impostor, un falso profeta. Entonces, si habían tomado desde antes la decisión de rechazar a Cristo, ¿por qué vinieron desde Jerusalén? ¿Por qué hicieron ese viaje de unos 200 kilómetros de ida? Y por supuesto deberían volver. ¿Por qué hicieron todo eso? No podemos afirmar con exactitud el motivo porque la Biblia no lo declara de forma absoluta, pero podemos deducir de sus frutos, es decir, de las acciones de esos escribas y fariseos, que habían venido para buscar una razón, una excusa para poder acusar a Jesús. A estos escribas y fariseos, Jesús los confronta en medio de la multitud y denuncia públicamente su hipocresía. Cuando ellos se quejan y le preguntan al Señor Jesucristo, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? El Señor Jesucristo no da ninguna explicación, no se excusa, no se disculpa por los discípulos, sino que inicia la contestación con la palabra hipócritas. Ellos querían aparentar que eran celosos para cumplir la palabra de Dios, pero Cristo descubrió públicamente su hipocresía. En público, en medio de una multitud de gente, donde ellos quisieron aparentar ser santos y celosos para guardar lo que sería justo, según ellos, pero ocurrió que delante de ese público se les devolvió el asunto. Y delante de ese público, Cristo los afrontó y humilló y públicamente denunció la hipocresía de esos. Hermanos, quiero hacer una pequeña aclaración y aplicación a esa idea y enseguida pasamos al siguiente punto. En nuestros días, tal como he intentado expresar en esa supuesta respuesta que aquel pastor daba, en nuestros días, en el cristianismo de hoy, circula una corriente de supuestos pacificadores que aparentemente son más mansos y humildes que el mismo Cristo. Perdonadme el sarcasmo. Estos hermanos afirman y defienden que nunca se deben hacer enfrentaciones públicas, que siempre hay que buscar la paz. ¿Os acordáis de esa frase? Paz y amor. Como si fuéramos hippies cristianos. Incluso afirman que si alguien tiene un comportamiento público pecaminoso o predica una enseñanza herética, no debemos denunciarlo públicamente, porque eso provocaría un escándalo que perjudicaría el cristianismo y que deberíamos más bien orar por ellos, o como mucho buscar una conversación en privado. Pero mirando el texto bíblico, Cristo no se limita a orar
por ellos o buscar una conversación en privado con los fariseos, sino que los denuncia públicamente. Cristo no les dice a los fariseos, mira, nos podemos retirar un poquito porque os quiero decir una cosa. Sabéis que no está bien que dejéis los mandamientos que Dios dejó en la palabra y que hagáis... No, Cristo los denuncia públicamente. De aquí aprendemos que en los momentos que tratamos con situaciones de hipocresía religiosa o falsas enseñanzas que son herejías o blasfemias al nombre de Cristo, debemos denunciar públicamente dicha práctica, enseñanza o pecado. Y lo debemos hacer con firmeza y autoridad, pero también con misericordia y temor de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros no somos Cristo. Nosotros no tenemos un conocimiento completo de la situación y no conocemos el corazón de aquellos a quienes juzgamos. Nosotros podemos y debemos juzgar los hechos, pero no las intenciones, porque las intenciones del corazón no lo sabemos. Podemos juzgar a las personas con base en sus hechos, con base en sus frutos, pero no debemos pronunciar sentencias eternas sobre ellos, porque no sabemos si Dios en su infinita y perfecta misericordia les concederá el arrepentimiento. Así que nosotros, en comparación con Cristo, no podemos decir, incluso de uno que dice una herejía, no podemos decir, vosotros no sois plantados por el Padre Celestial. Cristo sí pudo decir, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Pero por qué? Porque Él es Dios, Él conoce quiénes son los escogidos, quiénes son los plantados por el Padre y quiénes no. Pero nosotros no tenemos ese conocimiento. Denunciamos el acto, denunciamos la herejía, denunciamos la hipocresía, pero no podemos echar una sentencia definitiva sobre ellos y decir, vosotros sois planta que no plantó el Padre Celestial, vosotros vais a acabar en el infierno. No podemos decir eso. Podemos decir que ese acto es pecaminoso y que según la práctica que están haciendo esas personas, no demuestran ser cristianos, pero no podemos poner un diagnóstico sobre la persona en concreto. Podemos decir, eso no es fruto de un cristiano, sino de un impío. Pero no podemos decir, tú no eres cristiano, porque no conocemos el corazón. No sabemos si se trata de una caída o se trata de una manifestación natural de su carácter, de esa persona. Volviendo ahora al texto, el paralelismo con la parábola del trigo y la cizaña. Hay en la parábola que Jesús da sobre estos escribas y fariseos una similitud muy grande con la parábola del trigo y la cizaña. Pero primeramente volveré a explicar por qué la afirmación de Cristo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, no significa que los que se pierden no son creados por Dios. Supongo que todos ya lo sabéis, esto lo tenéis ya bien claro, pero mi deber es exponerlo. ¿Por qué toda planta que no plantó mi Padre Celestial no significa que los que se pierden no son creados por Dios? Pues primero y principalmente porque Dios es el creador del universo y de todo lo que en él hay. La Biblia no reconoce y no habla de ningún otro creador, sino que Dios es el único creador. Y segundo, porque la interpretación lógica y correcta sobre la parábola de la planta que no plantó mi Padre Celestial es que se refiere a lo mismo que la cizaña de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo era plantado por el Padre, pero la cizaña fue plantada por un enemigo. Y ahora pues os invito por favor que busquéis en la Biblia, son 2 páginas más atrás, Mateo
capítulo 13, del 24 al 28. Mateo capítulo 13, del 24 al 28, leeremos primero la parábola y luego leeremos también la explicación que el mismo Señor da a esa parábola. Mateo 13, del 36, perdón, Mateo 13, del 24 al 28 primero. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al término de la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y la explicación la tenemos unos pocos versículos más adelante, del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No hay mucho más que explicar aquí. Cristo lo explicó extremadamente claro. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La planta que no plantó mi Padre, la plantó el enemigo, el diablo. Esos escribas y fariseos eran espiritualmente plantados por el diablo. Y si lo preferís de otra manera, no eran del pueblo escogido por Dios antes de la fundación del mundo. O, otra imagen, no eran las ovejas del buen pastor. Y Cristo no malgasta mucho tiempo con ellos, porque no eran de sus ovejas. Solamente denuncia públicamente su hipocresía para así corregir la mala enseñanza de los fariseos para el beneficio de la multitud que los estaba escuchando y también como testimonio para las generaciones siguientes que leerían en la Santa Palabra este acontecimiento. Esos fariseos eran cizaña. Habían venido para pillar a Jesús o a sus discípulos en algún error. Tenían el corazón endurecido, eran duros de cerviz, y el final de ellos había de ser el castigo eterno. Jesús profetizó el triste final de esos fariseos y escribas en la parábola de la planta que no plantó mi Padre, de forma indirecta, y en la siguiente, en la de ciegos, guía de ciegos, que caen en el hoyo de forma directa. Con respecto a ellos, Jesús dijo: dejadlos. De esta palabra tan simple
sin insistir más de lo necesario en el asunto, deducimos que en la predestinación o la condenación de los impíos, Dios no se implica personal y activamente, sino que simplemente se limita a dejar a los incrédulos que actúen y sigan voluntariamente su camino que va a la perdición. La doble predestinación en el Evangelio, según San Juan. Os he prometido que después de ver el paralelismo entre la parábola del trigo y la cizaña y la parábola que el Señor Jesucristo dio a los discípulos en ese momento, expondré la base de esa doctrina que encontramos en el Evangelio según San Juan. Miraremos varios textos del Evangelio según Juan, textos que yo considero que nos ayudan a entender claramente que la doctrina de la doble predestinación ha nacido como producto del estudio bíblico. Esa doctrina, aunque es atacada por muchos hermanos y llamada de muchas maneras despectivas, espero que nosotros, después de mirar estos textos sagrados, podremos observar, entender, creer y someternos a la realidad de que esta doctrina es bíblica y no es doctrina de hombres. Hermanos, os digo desde un principio que esta doctrina no es difícil de entender. No es difícil de entender, es difícil de aceptar. Muchos predicadores y muchos teólogos afirman, no, es hablar de la predestinación, hablar del pueblo escogido de Dios, es un tema difícil que solamente lo puedes tratar con hermanos más maduros en la fe. Pero no es así. No es difícil de entender, es difícil de aceptar. Y eso es así a causa de nuestro orgullo, porque en realidad el ser humano, aunque regenerado, aunque nacido de nuevo, es orgulloso y quiere tener una participación en su salvación, aunque sea mínima, aunque sea solamente el aceptar el mensaje del Evangelio, pero que sea algo que Él ha hecho. Leeremos una definición que R.C. Sproul dejó en su libro titulado Las grandes doctrinas de la Biblia. Dice así Sproul: la predestinación es doble. La única manera de evitar la doctrina de la doble predestinación sería el afirmar que Dios predestina a todos a ser escogidos o que no predestina a nadie, ni a ser escogido ni a ser condenado. Como la Biblia enseña la predestinación con claridad en cuanto a la salvación y niega la salvación universal, es decir, que todos se salvan, debemos concluir que la predestinación es doble. Incluye tanto la elección como la condenación. La doble predestinación, dice Sproul, es inevitable si tomamos la Escritura en serio. Con eso os invito que demos lectura al primer texto que vamos a analizar, Juan capítulo 1. Es un texto muy conocido. Serán análisis cortas, estudios cortos sobre esos textos, y la mayoría de ellos son muy conocidos por los cristianos en general. Juan capítulo 1, versículos de 9 al 13. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos de 9 al 13. Dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Los versículos 11 y 12 son muy conocidos por los cristianos en general. Son utilizados muy a menudo en la predicación evangelística, cuando se hacen evangelizaciones. No digo que está mal usar estos dos versículos para evangelizar. Lo que digo es que la frase sagrada no acaba con el versículo 12, tal como se predica muchísimas veces. Mirad por favor en el texto. La afirmación acaba con el versículo 12 o acaba con el versículo 13. La frase acaba con el versículo 13, donde leemos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo que dice este versículo, entendemos que el ser adoptado en la familia de Dios, que asimismo es por creer en su nombre, no nace de uno mismo, no sale del hombre inconverso, sino que es Dios quien lo engendra. Es decir, Dios se implica personal y activamente en la predestinación a la salvación de los escogidos. Si en el caso de los perdidos, Dios es pasivo, por decirlo de esa forma, es decir, Dios no interviene para llevarlos a la perdición, sino que los deja seguir su elección justa y su justa perdición. En el caso de los escogidos a la salvación, Dios se implica personal y activamente engendrándolos en la familia de Dios, o como dice Pablo en una de sus cartas, injertándolos en el buen olivo. ¿Es Dios el que los engendra o es Dios quien los injerta en el buen olivo? Hermanos, es totalmente incorrecto y antibíblico afirmar que el hombre inconverso puede invitar a Jesús en su corazón para así ser hecho hijos de Dios. De hecho, en ningún lugar en la Biblia encontramos la afirmación, invita a Jesús en tu corazón. En ningún lugar la encontramos. Erwin Lutzer, en su libro Doctrinas que Dividen, cita al teólogo J. I. Packer, que muchas veces yo lo cito, y ese teólogo J. I. Packer nos proporciona en muy pocas palabras lo que tristemente se ha practicado en los púlpitos como evangelización, pero que en realidad no lo es. Y Packer dice lo siguiente: hemos lisonjeado a pecadores impenitentes, asegurándoles que está dentro de su poder arrepentirse y creer, ya que Dios no puede intervenir para que ellos lo hagan. Fin de la cita. Hemos lisonjeado, dice, a pecadores impenitentes, diciéndole, acepta a Cristo en tu corazón. Él está a la puerta de tu corazón llorando y pidiéndote que le dejes entrar. No, no es así. Lo que muchos de nuestros hermanos arminianos creen es que Dios es impotente para obrar en el corazón del hombre inconverso. El Dios omnipotente es impotente de obrar en el corazón del inconverso. El Dios que hizo el universo por su palabra es impotente para obrar en el corazón del hombre inconverso. Y supuestamente espera a la puerta de su corazón hasta que el hombre pecador le da permiso para entrar en su corazón. No, hermanos, no es así como la Biblia lo presenta, sino que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, la predicación del Evangelio, y el Evangelio es Cristo, es aplicada por medio del Espíritu Santo en el corazón del incrédulo. O si preferís la expresión del versículo 13, en el corazón del inicuo es engendrado el Evangelio de Dios, es decir, Cristo.
es engendrado, para que así el pecador regenerado pueda ejercer fe en el nombre de Cristo y así ser adoptado por medio de Cristo, tal como leemos en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, si algunos han sido predestinados en amor para ser adoptados como hijos en la familia de Dios por el puro afecto de su voluntad, para el resto de la humanidad solamente queda la otra alternativa. Ser dejados, como el Señor Jesucristo dijo, dejadlos, ser dejados a seguir su camino natural, el camino que han escogido voluntariamente, como lo dice el versículo 1 de nuestro texto que estamos leyendo ahora. A los suyos vino y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron. No recibieron a Cristo y siguieron el camino ancho que lleva a la perdición. Cuando unos van a la perdición, pero Dios, obrando, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, obrando en el corazón de una parte de esos que van camino a la perdición, los engendra con el Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra, de la predicación del Evangelio, y los convierte en hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, ahora ya que la luz que alumbra a todo hombre ya los ha alumbrado, ven la suciedad pecaminosa de sus vidas y se arrepienten. Porque antes eran ciegos espiritualmente, no podrían ver su pecado. Pero cuando ya la luz que alumbra a todo hombre los alumbró, ven su pecado y se arrepiente. Ven también a Cristo crucificado en la cruz por pecadores y creen en Él. El segundo texto que quiero que analicemos es más conocido todavía. El capítulo 3 del mismo libro de Juan. He dicho que todos los textos son del Evangelio según San Juan. Capítulo 3 del versículo 5 al 11. Capítulo 3 de 5 al 11. El Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, un fariseo anciano que había venido de noche a Jesús. Versículo 5 en adelante. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El segundo texto del Evangelio, según Juan, que miraremos, nos habla del nuevo nacimiento. Durante mis primeros años en la fe, yo creía que el nuevo nacimiento era el resultado de mi arrepentimiento más mi fe. Creo que a la mayoría os suena eso. Así se me había predicado y así creía, que si yo me arrepiento y si yo creo, produzco el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual en mi vida. No me tomé la molestia en leer con atención el texto que nosotros hemos leído ahora. Quizá es el más conocido que habla del nuevo nacimiento. Yo creía
que lo que se me estaba enseñando era verdadero, porque la iglesia donde yo me congregaba pretendía que era una iglesia de sana doctrina. Pero si miramos bien el texto bíblico, vemos que el nuevo nacimiento, o la regeneración, como lo llaman los teólogos, es una obra soberana y misteriosa de Dios. Y que el hombre inconverso ni la puede entender ni percibir. ¿Cómo entonces se produce el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es una obra soberana y misteriosa que el Espíritu Santo hace en el corazón del incrédulo, por medio de la predicación del Evangelio. Es la tercera persona de la Trinidad quien produce el nuevo nacimiento. No el incrédulo por ejercer fe y arrepentirse, porque son, como hemos visto en el capítulo 1, son engendrados por Dios. El nuevo nacimiento lo produce Dios. No es de voluntad de carne ni de varón, hemos leído en el capítulo 1. En el capítulo 3 encontramos la misma enseñanza que en capítulo 1. No depende del hombre inconverso si éste cree y se arrepiente, porque el hombre inconverso no puede entender las cosas espirituales. Como vimos que Nicodemos no entendía el mensaje de Cristo. ¿Cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Preguntaba Nicodemos. Pablo afirma la verdad de que el hombre inconverso no puede entender las cosas espirituales como un concepto general. Yo os invito a que vayamos a 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Lo veis? La palabra de la cruz a los que se pierden es locura. No la pueden entender. ¿Qué me estás diciendo? Que Cristo murió hace 2000 años en una cruz, y a saber si fue cierto o no, si eso es cierto o no. Y que por eso yo soy salvo de mis pecados y que voy en el cielo, voy a ir a vida eterna con Dios. ¿Qué me estás contando, muchacho? Déjame tranquilo. Esos son cuentos que se han inventado la iglesia para mantener sumisos a la gente, para mantenerlos en temor. No, son cuentos. La palabra de la cruz para los que se pierden es locura. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque Dios los engendra por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14, una página más adelante, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo va a discernir espiritualmente uno que está muerto espiritualmente? No puede. Hermanos, la fe y el arrepentimiento son cosas del Espíritu de Dios y se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? ¿Puede un hombre inconverso entender qué es el arrepentimiento y qué es la fe? No, son cosas espirituales. Y la Biblia nos dice que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Para él son locura. Cuando creemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar. Pero esos dos versículos nos dicen que esto es imposible que ocurra en un hombre inconverso. ¿Cómo va a creer un inconverso que Cristo murió en su lugar? No puede. La fe es un acto espiritual y para un inconverso es locura, hemos leído. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden.
El Señor Jesucristo dice a sus discípulos en Juan 14:17, Juan 14:17, que el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vosotros sí lo veis, vosotros sí lo percibís, porque mora en vosotros. Porque vosotros habéis sido engendrados por el Espíritu de Dios. Por eso lo veis y por eso lo entendéis. ¿Qué son entonces el arrepentimiento y la fe? Si no son los que producen mi nuevo nacimiento, ¿qué son el arrepentimiento y la fe? Son los primeros frutos del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento produce fe y arrepentimiento y no al revés. No el bebé nacido produce, permitidme esa expresión, el espermatozoide y el óvulo, sino al revés, la unión del espermatozoide y el óvulo dan vida al bebé. No es la fe y el arrepentimiento que producen mi nuevo nacimiento, sino el nuevo nacimiento produce fe y arrepentimiento. Así que si el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu y no el hombre inconverso, porque para el hombre inconverso las cosas de Dios son ininteligibles y le parecen una locura, por el nuevo nacimiento confirmamos la doctrina de la doble predestinación, porque a unos Dios los nace de nuevo, los trae a vida, y al resto los deja en su muerte espiritual. A unos les da de su gracia, les trae a una nueva vida espiritual por el nuevo nacimiento, y a otros los deja que sigan su camino de muerte. El nuevo nacimiento confirma la doctrina de la doble predestinación. En el grupo de los escogidos, Dios se implica personal y activamente y los hace nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, mientras que a los demás los deja que sigan, según su voluntad, en su estado de perdición. Pero, aunque no es mi tema de hoy, como tengo tiempo de sobra, me es necesario hacer una aclaración. Con decir que el nuevo nacimiento no es el resultado de mi fe más mi arrepentimiento, sino que es una obra soberana y misteriosa de Dios, y que su primer fruto es el arrepentimiento y la fe, ¿con eso invalido la importancia del arrepentimiento y la fe? Repito, con decir que el nuevo nacimiento no es el resultado de mi fe más mi arrepentimiento, ¿invalido la importancia del arrepentimiento y la fe? De ninguna manera. La Santa Palabra habla ampliamente sobre la importancia de la fe y el arrepentimiento y nos exhorta a todo paso a creer en Cristo como nuestro único Salvador y Señor, y asimismo nos exhorta a confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Y vosotros todos sois testigos que cada vez que he subido a este púlpito, he predicado y he llamado a los pecadores que se arrepientan de sus pecados y que crean en Jesucristo como Salvador y Señor. Con decir que el hombre inconverso no puede arrepentirse él solo, no invalido el arrepentimiento. Con decir que la fe es un fruto del nuevo nacimiento y un don de Dios, no invalido la fe. Hermanos, cuando intercedemos en nuestra oración por la salvación de un ser querido, pensadlo unos segundos. Recordad cómo estáis orando por alguien que no es convertido. No es algo parecido a: Señor, ten misericordia y obra tú en el corazón de fulano para que crea en ti. ¿No es algo parecido a eso? Señor, ten misericordia y haz algo, obra tú en su corazón, convéncele tú de pecado, de justicia y de juicio.
¿No es esta nuestra oración? Entonces reconocemos que para el nuevo nacimiento, que para la salvación, es necesario que Dios intervenga activa y personalmente en el corazón del inconverso. Así que llamaré a los inconversos a creer en el sacrificio de Cristo en la cruz para que sean salvos, y les invitaré a que se arrepientan de sus pecados para que sean perdonados, porque es lo que la Biblia dice. Pero también diré que si te arrepientas y crees, lo has hecho porque Dios te nació de nuevo, porque esto también es lo que la Biblia dice. Parece incongruente, lo sé, pero no lo es. La respuesta es que nuestra mente limitada no puede entender los misterios de Dios. Escucha lo que dice Spurgeon sobre el nuevo nacimiento. Spurgeon dice así: el nuevo nacimiento viene de lo alto y no está, pues, en manos de la criatura. Ahora bien, queda lejos de mi intención negar o siquiera ocultar una verdad a fin de crear un falso consuelo. Reconozco sin tapujos que el nuevo nacimiento es sobrenatural y que el pecador no puede obrarlo por sí mismo. Pero no es extraordinario que en el mismísimo capítulo que el Señor Jesucristo hace esa declaración devastadora, contenga también la declaración más explícita con respecto a la salvación por la fe. Se refiere al capítulo 3 de Juan, al mismo capítulo que estamos ahora mirando, en donde el Señor Jesucristo dice, paró un momento la cita de Spurgeon, estas son palabras mías, en el lugar y a la persona que el Señor Jesucristo dice que el Espíritu viene de donde quiere y va donde quiere. El Espíritu es soberano, obra soberanamente en quien quiere y como quiere y cuando quiere y de la manera que quiere. En el mismo momento y a la misma persona le habla de la verdad extraordinaria de la salvación por medio de la fe. Para el Señor Jesucristo no era una incongruencia eso. Sigo con la cita de Spurgeon. La obra del Espíritu Santo es secreta y misteriosa y solo se puede percibir por sus resultados. Nos arrepentimos y creemos, aunque jamás podríamos si el Señor no nos capacitara para ello. Abandonamos el pecado y confiamos en Jesús, y entonces percibimos que el Señor ha producido en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fin de la cita. Algunos hermanos de los que rechazan la doctrina de la doble predestinación, la rechazan porque creen que esta enseñanza anula la responsabilidad humana. Dicen, no, pues si Dios ya lo ha predestinado, entonces el hombre no es responsable y aparte no puede hacer nada. No, de ninguna manera. La Biblia afirma alta y claramente en un sinfín de ocasiones que el hombre pecador es responsable delante de Dios por todos y cada uno de sus pecados. Y también la Biblia afirma alta y claramente que es Dios el que predestina para salvación o que deja para perdición. Que nadie se engañe y que no intente nadie excusarse o esconderse detrás de la doctrina de la doble predestinación, porque la doble predestinación no anula la responsabilidad y la culpabilidad del hombre. Hermanos, Dios no fuerza y no tienta a nadie para pecar contra él. Cuando los incrédulos pecan y rechazan a Dios, en la medida de la revelación que cada uno ha tenido, lo rechazan y pecan porque deciden hacerlo. Son totalmente responsables delante de Dios, todos y cada uno de nosotros. El tercer texto que quiero que miremos lo encontramos en Juan capítulo 6.
Leeremos primero los versículos de 35 al 37. Juan 6, 35 y 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Pasamos al versículo 43. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 63. Y luego 65. 63 y 65. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Iré algo más rápido. En este capítulo encontramos la misma enseñanza resaltada. En medio y en perfecta colaboración con la predicación de las buenas nuevas de vida eterna para venir a Cristo y creer en Él, Cristo afirma repetidamente que los que vienen a Él en arrepentimiento y fe es porque el Padre se lo ha dado. O que ninguno puede venir a Él si Dios no lo atrae. Repite también repite también por tercera vez que es el Espíritu Santo el que da vida nueva. Y por último, repite que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trajere. Es la misma enseñanza de la doble predestinación, aunque en este capítulo Cristo hace especial referencia a los que sí vienen a Él, a los que sí se salvan. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Que vienen a Él porque el Padre los trae. Porque aquellos que van a Cristo le han sido dados como regalo por el Padre. Porque así lo predestinó Él. Entonces vemos de nuevo cómo Dios se implica personal y activamente en traerlos a Cristo en arrepentimiento y fe por medio del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. La carne nada puede hacer. Juan 10, de 2 al 4. Miraremos este texto y otro más, igualmente de forma breve. Juan 10, versículos 2 y 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pasamos al versículo 14, 15 y 16. Dice así, 14, 15 y 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y del 24 al 28. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. El capítulo 10 del Evangelio según Juan es muy conocido por la alegoría del buen pastor
que da su vida por las ovejas, y porque Cristo dijo que las ovejas están en su mano y en la mano de su Padre, y que nadie las arrebatará de su mano y de la mano del Padre. Una analogía extremadamente hermosa que nos habla de la seguridad de salvación, seguridad que nuestros hermanos arminianos niegan. Pero también en este mismo capítulo, y de la misma boca sagrada, de la misma boca bendita de nuestro Señor Jesucristo, salieron las palabras de que es el pastor quien llama por nombre a las ovejas y las saca afuera. Es el pastor quien les habla a las ovejas y las llama por nombre y las saca. Es el pastor el que las encamina con su voz para que así las ovejas lo sigan. Y que los que le siguen, es decir, y los que no le siguen, es decir, los que no creen en él, no creen porque no son de sus ovejas. Aparentemente los fariseos le decían, dínos claramente, es que no te entendemos, no hablas claro. ¿Eres tú el Cristo o qué? ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Qué afirmas de ti? Y el Señor responde, si os lo he dicho, os lo he dicho. Y no creéis. ¿Y por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas, como ya os lo he dicho. Las ovejas oyen mi voz, pero vosotros no oís mi voz. No entendéis el mensaje. Porque el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Vosotros no entendéis. Y no oís. ¿Por qué? Porque tenéis el oído cerrado. Tenéis los ojos tapados. Estáis ciegos, no veis. ¿Y por qué todo esto? Porque no sois de mis ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Los que han creído porque eran de sus ovejas. No han llegado a ser ovejas porque han creído, sino que han creído porque eran ovejas. Es decir, la obra de regeneración, la obra de transformación de cabras en ovejas ya había sido hecha por el Espíritu Santo y por eso oyeron su voz y le siguieron y por eso creyeron en él. Porque fueron engendrados por el Espíritu Santo, que sopla de donde quiere y va a donde quiere. Porque fueron atraídos por el Padre. También en este mismo texto vemos la exclusividad del sacrificio expiatorio de Cristo por las ovejas y no por las cabras. Aquí vemos otra vez la doctrina de la doble predestinación, como Cristo se implica personal y activamente en el llamar y sacar afuera a las ovejas, pero los que no son de sus ovejas no lo oyen, no lo siguen, ni creen en su nombre, porque no son de sus ovejas. Y a estos Cristo los deja que sigan su camino de cabras, de desobediencia y rebeldía contra el pastor, y un día, aquel gran día de su juicio. ¿Os acordáis de esa analogía que el Señor Jesucristo hace? En el día del juicio, el pastor apartará las cabras a su izquierda y las ovejas a su derecha. El siguiente texto y el último, Juan 17, Juan 17, versículos 1 y 2, para empezar. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. El versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Y versículos 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Me habría gustado hablarles más ampliamente también de la doble predestinación en estos versículos de Juan 17, cuando dice claramente que es Cristo que da vida eterna a los que el Padre le ha dado, y a estos le ha manifestado el nombre del Padre, y por esos ora, mas no ora por el mundo, sino por aquellos que su Padre le dio de en medio del mundo, es decir, por sus discípulos, y a estos guardó para que no se pierdan. Cosas que con el hijo de perdición no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque no era parte de aquel grupo especial llamado tesoro especial que el Padre le había dado al Hijo. Pero el tiempo no me lo permite más. En conclusión, queridos hermanos y amigos, creo que he demostrado con la palabra de Dios que la doctrina de la doble predestinación es una doctrina bíblica y no doctrina de hombres. Y quien no lo quiere entender es porque no es suficientemente claro, sino porque rechaza una enseñanza bíblica. Habría querido también exponer en el mensaje de hoy también cómo Dios nos revela esta doctrina en la epístola de Pablo a los romanos y a los efesios. Pretendía mucho para incluir en este mensaje, pero creo que se me ha pasado bastante la hora. Quizá con la ayuda de Dios el siguiente domingo lo haré. Hasta entonces, que Dios nos siga bendiciendo a cada uno según su propósito santo. Amén.